Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Futbología y toca hablar del empate 2-2 entre Boca y Benfica por la fecha número 1 del Grupo C del Mundial de Clubes. Vamos a intentar hacer resúmenes de los partidos más importantes, sobre todo de los equipos sudamericanos, por ahí cuando se enfrente, qué sé yo, el París, el Madrid, ahí haremos videos específicamente hablando de esos partidos, pero ya el jueves tendremos un resumen de toda la fecha 1, análisis de todos los partidos, también de la tabla de posiciones. Esto no hay días de descanso, ¿no? Dura solamente un mes el torneo, un mes un poquito más, y sobre todo en la fase de grupos van a correr. Van a correr la fecha 1, al día siguiente comienza la fecha 2, y vamos a intentar hacer resúmenes de todas las fechas y hablar partidos más trascendentales, por lo que acapara, como fue el día de hoy, por ejemplo, el empate de Boca y Benfica. El Mundial de Clubes trae cosas muy positivas, creo que el producto es algo genial, se le criticó mucho. Para mí no se puede volver a hacer un Mundial de Clubes con todo respeto con Estados Unidos, ¿no? Porque es un club, o mejor dicho, es un país que tiene impregnado diversas culturas, tiene sus propios deportes que no son tan vistos a nivel mundial, pero ellos sí nacieron con eso, es parte de su cultura, de su idiosincrasia, si quieren llamarlo de alguna forma. Se está jugando las finales de la NBA, también tienen el béisbol. De hecho, se está jugando en el mismo país a la vez, tanto yendo un poco a los deportes y los que necesitan fútbol, la Copa de Oro, el Mundial de Clubes y la Major League Soccer. O sea, los tres torneos se están jugando a la vez, seguramente con las excepciones de los equipos que están disputando el Mundial. Pero bueno, centrémonos, ya habrá un video para analizar lo que nos ha dejado el Mundial de Clubes, las cosas positivas. El nivel de tecnología que hay en este Mundial es impresionante. Esa cámara que le han puesto el referee es genial, es genial. Cada vez que ponen esa toma en las transmisiones me vuelvo loco porque a veces la tecnología da una visión distinta de lo que uno puede ver solamente frente a una pantalla. Centrémonos, Boca 2-2 ante Benfica. Boca que venía con el cambio de Russo de entrenador, de hecho es el primer partido oficial de Russo al mando de Boca, es la tercera vez que Miguelo vuelve a dirigir al club Ceneice. Y miren, le tocaba el partido más importante, porque sí, era el partido más importante del grupo, ¿no? Entendiendo los demás rivales, sabiendo también cómo había quedado el encuentro entre el Bayern y el Auckland City, y Boca tenía la obligación de ganar el partido. Por ahí en la previa uno decía, te encuentras ante un equipo que no es de las mejores tops ligas del mundo y por hoy de Europa, nivel 2 si quiere, y además no es el mejor de esa liga, porque el que salió campeón de la liga portuguesa fue el Sporting de Lisboa, y segundo quedó el Porto y tercero Benfica, o si no, quedó entre segundo y tercero. Y Porto ya había dejado una imagen no tan buena el día de ayer que empató ante Palmeiras, también en un encuentro en el que el Verdão pudo ganarlo. Y Boca, no tanto desde el fútbol, sino más desde el coraje, desde la valentía, desde ir físicamente impecable, algo más o menos lo mencionaban algunos relatores o reporteros de campo que seguían al mundo Boca desde la llegada de Russo, que había trabajado mucho Miguelo desde lo físico. Hoy, por lo menos desde ese punto, porque si hay, creo yo, técnicamente es muy difícil equiparar ante rivales tops como Bayern, París, Atlético, Madrid, Chelsea, pero desde los físicos sí puedes equiparar eso. De las divididas, hoy se pegó mucho, el mexicano dentro de todo, para mí en jugadas puntuales la erró, pero cómo llevaba el partido lo hizo de manera correcta, porque no se apresuró, no sacó a Marías por sacar. Es cierto que al final termina sacando dos rojas, pero como llevó el partido a mí no me disgustó el mexicano. Y además porque conoce también el fútbol sudamericano, la idiosincrasia del mismo. Saben que cuando te vas, cuando sobre todo los jugadores de Boca iban encima 6 o 7 para reclamar, porque en el primer tiempo dio 6 minutos de tiempo adicional y se jugaron 8. Se jugaron 8 y no es que hubo un parón en esos 6 minutos, pero el Russo pedía el tiempo. Pero vamos a un poco a hablar de la cronología de los hechos. Un Boca que salió con Marchesín en el arco, Advíncula, Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Bataglia y Ander Herrera en el medio campo, Palacios, Velasco, Zenón y Miguel Merentiel, lesionado Marcos Rojo, lesionado Edinson Cavani. En el trámite del partido también salió lesionado Ander Herrera y después expulsado, mamita crea. Y al final, bueno, una lástima porque salió expulsado también Nico Figal.
que había hecho un buen partido. Claramente las dos figuras para mí de Boca hoy por hoy en el encuentro estuvieron por izquierda. Estamos hablando de Ayrton Costa y de Lautaro Blanco. Tanto el back por izquierda y el lateral por izquierda de Boca hoy fueron lo mejor del partido. Fueron lo mejor. Es cierto que Merentiel hizo el gol. Bueno, Marchesín por ahí apareció en los minutos finales del segundo tiempo, pero en líneas generales, dos jugadores que levantaron mucho, que equipararon desde lo físico, desde las divididas, desde un poco atreverse, sobre todo Blanco, en el primer gol, en ganar profundidad, en llevarse al lateral derecho contrario y tirar un centro genial para la bestia Merentiel. Por su parte, Benfica, el equipo de Bruno Lage salió con Trubin en el arco, Dal, Silva, Otamendi y Carreras. Aurnes, Luis, Renato Sánchez, que bueno, le destacó mucho. Renato Sánchez, lo recuerdo, es un jugador de la Eurocopa 2016, aquella que gana Portugal y que sale campeón. Di María, Pavlidis y Bruma. Bueno, ¿cómo arrancó el partido? Lo decía muy bien, Boca que sorprendió desde ir a las divididas, desde emparejar en ese sentido el partido. Benfica por ahí le costaba ir a ganar pases, las líneas bien juntas de Boca. Eso sí, no sé si desde un primer momento Miguelo tenía la idea de tener, o por lo menos de armar ese sistema tan defensivo. Porque sí, defendía con mucha gente, por ahí obstruía líneas de pase, las cortaba, ¿no? Generaba una disconformidad hacia el rival. El rival no se sentía cómodo en el terreno de juego. Pero después cuando la recuperaba Boca, tenían los jugadores muy lejos, no podía, por lo menos en 3 pases, llegar al arco contrario. Creo que en los primeros 20 minutos le costó eso a Boca. Y ya después, desde las imprecisiones, también de algunas equivocaciones y errores en la manera en que se estuvo en el camino, en las situaciones en las que Benfica podía crear algunas situaciones de gol, Boca ganando esas segundas pelotas, adelantando, porque Russo le pedía que adelantaran las líneas, y desde ese sentido, por ahí el equipo hizo algo de fútbol, porque fueron 10 minutos muy buenos, desde el 20 hasta el 30, en los de Boca, en donde Boca empujó al Benfica, lo empujó, lo acorraló, recuperaba balones ya en campo contrario. Es verdad, nunca le sobró fútbol al equipo. Tuvieron esos 10 minutos del empuje, y ese empuje lo llevaron al arco contrario, lo llevaron a crear situaciones de gol, pero de ahí, en general, sacando esos 10 minutos, el partido de Boca en ofensiva fue malo, fue muy malo. Se le reconoce hoy desde el temperamento, desde friccionar más que jugar, desde sobre todo de la tensión en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo sí padecieron esas dos jugadas. Bueno, esa jugada de Otamendi, pero Boca debe llegar al minuto 21, una gran jugada de Lautaro Blanco que recién decía, se sacó encima a Dal, tiró un centro al primer palo y Merentiel se lo come a Otamendi y desvía la pelota, y bueno, y Boca ponía el 1-0. Después del gol de Merentiel iba a llegar también de un balón detenido que lo intentaron post segundo gol, así que bueno, claramente es una jugada preparada, la mano de Russo en los balones quietos, una jugada en la que peina a Ayrton Costa, y bueno, a Bataglia solamente le cambia de dirección, 2 cabezazos en el área, normalmente es gol, y Boca a los 27 minutos ya iba ganando 2-0. Después iba a dar la jugada del cambio de Ander Herrera, eso fue el minuto 25, fue antes del gol, el segundo gol de Bataglia. Lo de Herrera, terrible, ¿no? Porque no jugabas una barbaridad de tiempo y juega, y a los 20 minutos se va. Yo no sé qué lesión tiene, si no está para jugar estos tipos de partidos, pero esos futbolistas que hasta hace no poco estaba jugando en España, en el Atlético de Bilbao. No me gusta decir estafa, pero no está al nivel, y algo se tendrá que hacer a mitad de año o post mundial de clubes, si se le puede rescindir el contrato, porque si va a gastar un cupo de extranjero y no va a jugar solamente 20 minutos, porque encima le expulsaron cuando el referee fue a ver la jugada del penal del Benfica en los minutos finales del primer tiempo. Le expulsaron completito lo de Herrera, completito. Al minuto 44 iba a aparecer la maña Otamendi, también un error grosero para mí del chileno Palacios, en la que intenta despejar, vive exactamente Otamendi, que le pone el pie o la cadera y le da de lleno al chileno. El mexicano va al VAR y bueno, cobró penal, era penal sí, pero mucha astucia del central argentino, pero también muy genuino o muy inocente.
el chileno que le anotó el penal, y bueno, Di María iba a anotar el descuento de Benfica, y para mí ahí el partido cambia ahí, porque cuando te hacen un gol al mitad o al final del primer tiempo, ya las sensaciones en el vestuario, en el descanso, son otras, ¿no? Un equipo que está animado en querer empatarlo, eh, y por qué no darle vuelta al partido, y otro como Boca que está frustrado porque hizo 2 goles, y en el minuto final del primer tiempo, ni siquiera en el segundo, te ponen el descuento y tienes que entrar a la segunda mitad desde otra actitud. Al minuto 72 iban a expulsar a Belotti, que bien ingresaba, le metió una patada, toda la plancha en la nuca a Ayrton Costa, y lo echaron al italiano, y Benfica a los 70 y un poco más se iba a quedar con un jugador menos y con la necesidad de empatar el partido. O sea, Boca o podía salir a buscarlo sabiendo que ellos tenían un jugador menos y iban a sumar más gente en ataque y por ahí descuidar en la zona de atrás, pero Boca no tiene ese futbolista habilidoso que te puede cambiar el partido. Necesita para mí traer un delantero o un extremo rápido, con capacidad de hacer diagonales, que pica el espacio. Boca tiene muchos jugadores que necesitan la pelota al pie, y eso al fútbol mundial es muy difícil, ¿ah? Es muy difícil jugar de esa manera. Un balón detenido en la que hay un error para mí de Advíncula que no lo referencia del todo. Advíncula había hecho un partido normal, o sea, bueno en defensa y malo en ataque. Ahora queda pagando porque yo no sé si Boca en esa jugada marcaba a hombre o marcaba en zona, pero también viene desde atrás y Advíncula no lo tiene referenciado. Y faltaban 5 minutos y Boca defendió terrible ese balón detenido. Otamendi entró solo y un cabezazo, bombazo imposible para Marchesín. Termina empatando el partido Benfica con 2 argentinos, ¿no? Di María de penal, al cierre del primer tiempo, un penal que había sido fabricado por Otamendi, y el segundo gol también de Nico, el central de la selección argentina, identificado con River, por eso le grita el gol a la barra de Boca que estaba detrás del arco. Un poco hubo algo de disputas, muchas piernas fuertes, muchos amonestados, 2 expulsados en Boca, el caso de Figal y Ander Herrera, y bueno, en Benfica, Belotti. Bueno, un resultado que en la previa no era, digamos, descabellado, hasta era positivo de Boca, pero cómo se terminó dando el partido, cómo Boca iba ganando 2-0, terminar empatando 2-2 y por ahí hasta pidiendo el tiempo, en los minutos finales terminó haciendo cosas negativas, ¿no? En el palco lo ponchaban mucho en el primer tiempo a Riquelme y a Rui Costa. Riquelme, presidente de Boca, y Rui Costa, exjugador portugués, crack del presidente de Benfica. Ahí en el palco había más fútbol que en el terreno de juego, imagínense. O sea, en esos 2 hombres que ya están retirados, también después poncharon en las tribunas a Paredes, que bueno, muchos dicen que va a estar cerca de jugar a Boca el siguiente semestre, a Dybala, a Pogba, y después poncharon a Cavani y a Romero, 2 futbolistas que pertenecen a Boca, pero que uno está lesionado, como es Edinson, y otro que también creo está lesionado, pero más allá de eso, su ciclo está cumplido con la camiseta Ceneice, luego de lo que pasó en el Superclásico, en el que se peleó con la hinchada en las tribunas. Yendo al otro resultado de grupo que se dio en el segundo día, el domingo, el Bayern le ganó 10-0 al Auckland City, un resultado normal, porque estamos hablando de un equipo profesional, top como el Bayern, ante un equipo amateur, ¿no? Que tiene dentro de sus futbolistas ferreteros, vendedores de seguros, vendedores de gaseosas, que tuvieron que pedir vacaciones para ir a este Mundial de Clubes, porque solamente van a cobrar los viáticos, porque ese dinero que le dan al club de Oceanía va a ir para el club y no sé para qué obras más, pero estos tipos de resultados, en mi opinión, también desvirtúan lo que es el Mundial. Bueno, vamos a ver la tabla de posiciones del grupo C, jugada una fecha. El Bayern primero con 3 puntos y más 10 de diferencia de gol. Segundo, Benfica y Boca con 1 punto. También Boca en la tercera ubicación. Auckland City último con 0 puntos y menos 10 de diferencia de gol. Mamita quería. La fecha 2 va a ser de la siguiente manera: Bayern ante Boca y Auckland City ante Benfica. Eso va a ser, ahora les digo, el viernes 20. Benfica juega en horas de la mañana, así que Boca y Bayern van a conocer cuántos goles le va a hacer Benfica al Auckland City. Y la fecha 3, la que va a cerrar el grupo, se va a jugar el martes 24
Por ahora no están los horarios, pero Auckland City ante Boca y Benfica ante Bayern Múnich. Y bueno, gente, ese ha sido mi análisis del 2-2 entre Boca Benfica. Mañana juega River. Hablaremos también ya del resumen de ese partido. Y después haremos el jueves lo que va a ser hablaremos de todos los duelos de esta primera jornada, de los partidos que vienen para la segunda. Y vamos a cubrir como debe ser este Mundial de Clubes. Síganme también en todas mis redes sociales que han aparecido a lo largo de este video. Dejen su like, suscríbanse al canal. Para que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.